Buenas tardes, mi nombre es Cristina Dávila, soy ingeniera geóloga y hago parte del equipo de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Minería. En nombre de la Agencia Nacional de Minería y de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación oficial de la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de Recursos y Reservas de Depósitos de Placer. Les informamos que en el chat encontrarán un link desde el cual podrán descargar la guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de depósitos de placer, la cual esperamos que sea de gran utilidad en sus actividades de exploración y explotación de depósitos de placer. También compartimos un link de asistencia, el cual les solicitamos diligenciar para poder enviarles esta presentación y seguir invitándolos a futuros eventos. El día de hoy contamos con la participación de reconocidos profesionales relacionados con el sector de los depósitos de placer, quienes con su trayectoria y experiencia han contribuido al mejoramiento y modernización de este importante sector minero en Colombia. El día de hoy también tenemos una agenda muy interesante. Tenemos en primer lugar la instalación del evento por parte del presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán Prieto. También tenemos unas palabras de apertura por parte de Mónica Saldarriaga, presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Tendremos una presentación del contenido técnico de la guía, la cual será dada por dos de sus autores, Wilson Vélez y Edson Valencia. También tendremos un conversatorio llamado Estimación de Recursos y Reservas en Depósitos de Placer, moderado por la geóloga Línea Beatriz Franco, quien es gerente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería. Y tenemos unos importantes panelistas invitados. Ellos son Santiago Cardona, vicepresidente para Colombia de Mineros S.A., Mónica Saldarriaga, presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, y Edson Valencia, ingeniero de minas y metalurgia con amplia experiencia en depósitos de placer. Para el cierre del evento nos acompañará el vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, Gustavo Raad de la OSA. Para la instalación de este evento, entonces, iniciemos con el presidente de la Agencia Nacional de Minería, doctor Juan Miguel Durán Prieto, quien por asuntos ajenos a su voluntad no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que nos manda un saludo a través de un video. Adelante. Tenemos un problema con el sonido del video. Si pueden poner el video de nuevo, por favor, con el sonido. La Agencia Nacional de Minería, desde la adopción de los estándares internacionales para la presentación de los documentos técnicos, emprendió la tarea de elaborar 6 guías para la exploración y estimación de recursos y reservas para diferentes depósitos minerales, tales como esmeraldas, materiales de arrastre, depósitos de placer, carbón, polimetálicos y materiales industriales. La guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de depósito de placer se constituye en la tercera de las guías, después de las guías de esmeraldas y de materiales de arrastre, las cuales se articulan con el estándar colombiano de recursos y reservas y demás estándares acogidos por CRISCO. Para la elaboración de esta guía, la agencia contó con la participación de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, la cual ha sido un aliado estratégico. La guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de depósitos de placer se enfoca en los depósitos aluviales de oro y platino, debido a que son tipos
depósitos de placer más abundantes en Colombia. Sin embargo, muchas de las recomendaciones y buenas prácticas son aplicables a depósitos de placer de otros minerales. De acuerdo a las particularidades y necesidades de este tipo de depósitos, este documento presenta de manera resumida recomendaciones para cada fase de trabajo con un enfoque de sostenibilidad ambiental, técnica y económica. Estas guías están encaminadas a orientar profesionales de la industria minera para que lleven a cabo las actividades de exploración y estimación de recursos y reservas, aplicando buenas prácticas mineras que garanticen la calidad de los datos y de la información generada. Además, los exhorta a administrar y conservar responsablemente dicha información, ya que ésta se constituye en un activo valioso del proyecto. Con estas guías como documento de consulta, la autoridad minera contribuye a fomentar una minería responsable, moderna y eficiente. Sabemos que esta guía, como las otras, serán de gran utilidad para los profesionales y titulares de la industria minera. Agradecemos al doctor Durán por sus aportes y ahora le damos la palabra a la geóloga Mónica Saldarriaga, presidenta de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Desde su creación, la Comisión ha tenido un objetivo muy claro y es el de contribuir en el crecimiento del sector minero colombiano. Esto se hace generando confianza mediante la implementación de las buenas prácticas. Una de las iniciativas más importantes que hemos tenido en pro de este objetivo es la que venimos desarrollando de la mano de la Agencia Nacional de Minería con la elaboración de las guías de buenas prácticas. Esta guía que estamos presentando hoy para los depósitos aluviales de placer es el tercer documento de este tipo que llevamos en menos de 2 años. Nos sentimos orgullosos desde la Comisión de ser parte de este proyecto. Hemos visto que estas guías han tenido una gran acogida y sabemos que la guía de depósitos de placer será un documento indispensable de consulta para los titulares mineros, ya que va a contribuir a mejorar y a estandarizar sus procesos, a conocer con mayor certeza sus recursos y reservas y a construir confianza tanto con las comunidades como con las entidades gubernamentales. Quiero aprovechar este espacio para extender en nombre de toda la comisión un agradecimiento muy especial al anterior presidente, el ingeniero Wilfredo López, quien estuvo presente desde su cargo en la comisión durante la elaboración de esta guía en particular y de las anteriores. Finalmente, quiero ratificar el compromiso de la comisión con la elaboración de las guías y con las demás colaboraciones e iniciativas que tengan como objetivo el mejoramiento y el crecimiento del sector minero colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales, Mónica Saldarriaga, por sus palabras. A continuación, tendremos un espacio para la presentación del contenido técnico de la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de Recursos y Reservas de Depósitos de Placer, para lo cual le damos la bienvenida a 2 de sus autores, el ingeniero Wilson Vélez, quien es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de ESUMER, estudiante de maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad de AFIT. El ingeniero es persona competente en exploración y estimación de recursos minerales, registrado en la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas desde el año 2020. El ingeniero cuenta con 15 años de experiencia en el sector privado, enfocado principalmente en las diferentes etapas del ciclo minero. Actualmente es director de proyectos de Genesis Geoservices SAS, empresa colombiana de consultoría en geología y minería. Y también nos acompaña el ingeniero Edson Valencia, quien es ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El ingeniero cuenta con más de 15 años de experiencia laboral, principalmente en la dirección de proyectos de depósitos de placer aluvial, y actualmente es el director de planeación y proyectos de la empresa Suministros Agromineros SAS. Adelante, ingenieros, que está todo el público ansioso por conocer este contenido técnico de la guía. Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por la presentación. Pues vamos a dar inicio a esta presentación con los resultados de la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de
de recursos y reservas de depósitos de placer. Pues de antemano agradecemos a los asistentes que están tomando el tiempo para conocer un poco acerca del contenido de esta guía. La siguiente, Edson, por favor. Pues como ya lo dijeron ahorita el presidente de la agencia y Mónica, esta guía ha sido elaborada por la Agencia Nacional de Minería en cabeza del equipo de recursos y reservas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, con el apoyo de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, y queremos hacer pues también un reconocimiento especial a la Oficina de Comunicaciones de la agencia, quienes han sido los encargados de la edición definitiva y toda la parte gráfica de la guía que hoy sale pues como a la luz. La siguiente, Edson. Gracias. Como dijo hace un momento Cristina, esta guía ha sido elaborada por Edson Valencia, quien es ingeniero de minas con las credenciales que hace un minuto presentó Cristina. También Cristina Dávila, ingeniera geóloga, apoyó en la elaboración de esta guía y yo mismo participé en ella, que también soy ingeniero geólogo, y hace un momento ya Cristina dio pues como un poco del resumen. Sin embargo, queremos resaltar también los aportes técnicos que dieron diferentes profesionales como Juan Camilo Lordubi, ingeniero ambiental, Ramiro Jaramillo, que es un ingeniero de minas y metalurgia con una amplia trayectoria en Mineros S.A. y con quien tuvimos varias mesas de trabajo que contribuyeron bastante a la construcción de esta guía, y César Mauricio Vega, también ingeniero de minas de la Agencia Nacional de Minería, y en general a todo el equipo de recursos y reservas. Igualmente queremos agradecer a varios profesionales que nos acompañaron en mesas de trabajo, quienes en esas mesas nos aportaron ideas y buenas prácticas, las cuales fueron evaluadas para ser incluidas en la guía. La siguiente, pues bueno, lo primero es definir cuál es el marco en el cual, cuál es el objetivo que se pretende con la guía. Como lo dijo hace un momento el presidente de la agencia, este documento es un complemento al estándar colombiano de recursos y reservas, donde el estándar nos indica qué debe contener un reporte de recursos y reservas para depósitos minerales en general, mientras que este documento que estamos presentándoles hoy presenta, de acuerdo con las particularidades propias de los depósitos de placer, las buenas prácticas que se sugiere aplicar en las diferentes etapas del trabajo y las actividades que se sugieren para caracterizar el depósito y de esa manera poder estimar adecuadamente los recursos y reservas de los depósitos minerales. En ese orden de ideas, pues lo que se busca es asistir a los profesionales en la planeación de proyectos de exploración y explotación de los depósitos de placer, facilitar la elaboración de documentos técnicos de estimación de recursos y reservas minerales aplicando los estándares acogidos por CRISCO, establecer o proponer las mejores prácticas que deben tenerse en cuenta durante la exploración, estimación de recursos y reservas de depósitos de placer, y proporcionar una ruta organizada y comprensible para los usuarios de los documentos técnicos. En ese orden de ideas, digamos en la sombrilla de estos objetivos, la expectativa de las entidades que desarrollaron la guía y de los autores mismos es que los profesionales que lideren las diferentes campañas de exploración y estimación de recursos y reservas en los depósitos de placer seleccionen el conjunto de buenas prácticas que más convenga a las actividades específicas que estén desarrollando y que las puedan adaptar a los contextos específicos de sus proyectos. Y de ahí pues es muy importante resaltar cuál es el concepto de buena práctica que se siguió durante la guía. Y es que una buena práctica no es solo una práctica que ha sido definida como buena porque alguien dijo es buena, sino que es una práctica que ha demostrado que funciona bien y que produce buenos resultados y que por lo tanto se recomienda como un modelo a seguir. En ese orden de ideas, una buena práctica es una experiencia exitosa que ha sido probada y validada en un sentido amplio y que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de que sea adoptada por la mayor cantidad de personas o de sectores. Siguiente, Edson, si me hace el favor. Igualmente, y alineado, como dicen ahorita, con las guías anteriores de que ha publicado la agencia, el alcance de la guía está definido por unas pautas que se sugiere tener en cuenta durante el planeamiento y ejecución de los programas de exploración y estimación de recursos y reservas minerales y para la elaboración de los documentos técnicos asociados a los depósitos de placer.
Y algo muy importante, y es que estas guías, el alcance de estas guías también está, digamos, cobijado por los principios de materialidad, transparencia, competencia e imparcialidad del estándar colombiano de recursos y reservas. Igualmente, pues algo que hay que resaltar y que se ha resaltado en las guías anteriores es que esta guía en particular no indica el método específico ni las cantidades específicas de muestras o de cantidad de metros de perforación para realizar las actividades específicas. Digamos que sean unas recomendaciones como buenas prácticas, pero en última se deja también esa posibilidad de que los líderes de los proyectos, a partir de su experiencia y de su experticia, puedan definir cuáles son esas mejores formas aplicables a las características específicas de su proyecto. Y hoy en día que estamos, digamos, en un mundo tan cambiante, si bien la guía está planteando unas técnicas y metodologías, no cierra la posibilidad de que no puedan existir otras metodologías u otras técnicas que puedan ser aplicables. Incluso, pues, cuando nos miramos en el contexto global donde se tiene todo lo que está referenciado a la parte de la revolución industrial, donde cada vez se tiene más uso, por ejemplo, de Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pues no podemos cerrar las puertas a que haya algo de innovación es más, queremos antes abrir las puertas a que esa innovación llegue a nuestro sector para que cada vez se hagan las cosas de mejor manera. Sin embargo, es importante resaltar que esas nuevas técnicas o metodologías deben tener el suficiente soporte para ser aplicadas. Y como lo decían hace un momento el presidente nuevamente, esta guía se enfoca en los depósitos de placer auríferos, dado pues su abundancia en nuestro país. Sin embargo, los conceptos, los criterios que se presentan son aplicables a diferentes depósitos de placer, como son arenas negras, platinoides en general, inclusive depósitos de diamantes. Entonces, pues digamos que ese es el marco inicial en el cual se planteó la guía. Siguiente. Como lo vamos a ver ahorita, la guía está estructurada en 8 capítulos. Cada uno de esos capítulos inicia con una descripción general del tema específico y luego se van desarrollando los insumos, procesos y actividades de mayor relevancia aplicables. Luego se presenta una serie de recomendaciones, de buenas prácticas, las cuales son aplicables nuevamente. Y por último, como igual tenemos una limitante en extensión en los documentos, pues se presentan unas referencias para que la persona que esté interesada en profundizar en esos temas específicos, pues pueda tenerlas como fuentes de consulta. Siguiente. Como les decía hace un momento, la guía está estructurada, o el contenido general de la guía abarca 8 capítulos. Esos 8 capítulos están estructurados de acuerdo a una secuencia de trabajo lógica que normalmente se lleva a cabo en un proyecto de minero, independiente de su escala, independiente que sea pequeña, mediana o gran minería. Aparte de estos 8 capítulos, tiene incluido pues, la guía de uso, incluye un glosario y una lista de siglas, unidades y símbolos que son utilizados en el documento. De aquí en adelante vamos a mirar un poco acerca de los temas que se desarrollan en la guía. Sin embargo, por el tiempo que tenemos para la presentación, pues es imposible hacer una explicación o descripción detallada de cada uno de los temas que se desarrollan en la guía, por lo que la invitación a todos los asistentes, que en este momento creo que hay más de 200 personas, es para que puedan leer, revisar, evaluar, analizar, inclusive criticar en el buen sentido de la palabra la guía, ya que estas guías, al igual que el estándar, deben ser documentos que se vayan nutriendo de las experiencias de las diferentes personas que están en el sector, de manera que en los próximos años se pueda tener una segunda versión ampliada y mejorada de estas guías. Siguiente, Edson. En esa estructura que planteamos de la guía, empezamos con el contexto de los depósitos de placer en Colombia, los cuales pues tienen una amplia distribución en diferentes regiones del país. Cuando hablamos acá de que esa distribución pues viene asociada a la favorabilidad que se da por las condiciones topográficas, hídricas y la presencia de fuentes de ese mineral aurífero para la generación de los depósitos. A corte del año 2021 había alrededor de 60 títulos en etapa de explotación, donde digamos que el más conocido, el que marca como la hoja de ruta para el país, está asociado a lo que es
Bajo Cauca, con la producción de mineros, donde solo para tener una comparación de la producción que tienen mineros aluvial para finales del año 2021 produjo alrededor de 70.000 onzas troy de oro, comparándolo por ejemplo con Gran Colombia Gold en Segovia, que produjo alrededor de 200.000 onzas troy de oro. Y otra de las características importantes por las que debemos empezar a mirar de una manera, digamos, más cariñosa y con mayor técnica los depósitos de placer, es que estos depósitos realmente pueden producir un alto retorno del capital invertido. Siguiente, Edson. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, ¿cierto? Sí. Vamos muy bien. Bueno, como les decíamos en la estructura, pues hay en esos 7 capítulos, después del contexto general, planteamos un primer tema que nos parece de los más relevantes, y es la planeación durante las diferentes etapas de los proyectos mineros. Es decir, lo primero que habría que hacer en ese proyecto es planear desde las etapas iniciales, así como lo decía, repito las palabras del presidente, las inversiones que se van a hacer en información, en gestión de conocimientos, son muy importantes para perderlas después por una mala práctica en cuanto a la organización y la generación de información. Por eso, al tener una planeación durante las diferentes etapas del proyecto minero, se va a facilitar la organización del proyecto y la toma de las decisiones en los momentos indicados, ya que al finalizar cada una de esas fases, pues va a ser necesario evaluar la favorabilidad o no de continuar a la fase siguiente. Es decir, si ya terminé la exploración, puedo tener unas condiciones y puedo decir, hombre, yo quiero continuar a seguir, voy a verificar si puedo continuar a hacer una estimación de recursos, tengo la información suficiente o no. ¿Cómo puedo llegar a eso? Y eso pues lo voy a tener si tengo digamos que si tengo una estructura de planeación desde el comienzo. En esa planeación hay unos temas bien importantes que estamos tocando en la guía, como son, por ejemplo, tener muy claro cuáles son los sistemas de proyección con los que se van a trabajar. Pues todos sabemos que nuestro país ha sido generoso en presentar diferentes sistemas de proyección, lo cual hace que migrar información entre diferentes años pueda ser una cosa un poco compleja. Entonces ahí hay unas buenas prácticas que debemos empezar a generar en cómo planear ese manejo de los sistemas de proyección. Todo el tema de las bases topográficas, que en últimas creo que a veces se le da menos importancia y se invierte menos a una base topográfica de lo que se le hace a otras actividades, cuando la base topográfica es la base de todas las actividades que vamos a desarrollar hacia el futuro. Y en ese marco hay uno, siguiente por favor, en Edson, hay una que nos parece bien relevante, y es desde el comienzo del proyecto definir los protocolos de trabajo, o sea, en esa planeación sacar el tiempo suficiente y necesario para hacer proyectos. Ahorita esto lo vamos a ir asociando un poquitico cuando hablemos más adelante en las etapas de exploración con los protocolos de aseguramiento y control de calidad, que son muy comunes, o todos los tenemos en la cabeza para el muestreo, pero creo que no lo tenemos, creemos que no lo tenemos tan definido para el proyecto en general. Y es como yo desde el comienzo, todas las actividades que vaya haciendo, las voy haciendo de una manera tal que las vaya asegurando y las vaya materializando para que me puedan ser útiles en las diferentes etapas del proyecto. Y no solamente eso, sino que los protocolos van a permitir estandarizar las actividades y procesos de manera que la ejecución en general se realice bajo las mismas condiciones, garantizando la toma de datos consistentes, completos y ordenados. Igualmente, cuando se definen pues, esos protocolos, pues vamos a poder reducir la probabilidad de que nos aparezcan problemas, y en caso de que nos aparezcan, pues vamos a poder tener unos mecanismos para hacerles unas atenciones tempranas y poder corregir con el camino. Entonces, aquí también planteamos como las buenas prácticas algunas líneas de qué considerar en esa planeación inicial, con la definición de los protocolos para los trabajos en general que van de ahí en adelante. La siguiente, Edson. Como les decíamos, no queremos extendernos mucho en cada capítulo en específico, sino va a ser un recorrido general, y ya repetimos como la idea es que ustedes revisen la guía y empiecen a interactuar con ella y ver qué cosas van aplicando. Entonces, en cuanto a la exploración, pues digamos que en el capítulo de exploración se van a presentar una serie. ¿Me escuchan bien?
el sonido de sonido estoy bien, que me dicen por acá que no me escuchan, no me están escuchando bien. Escuchamos bien. Ok, listo. Si de pronto estoy, si hay dificultades de sonido, me hacen señitas nuevamente. Bueno, como les decía, pues en la fase, en este capítulo de exploración se presenta una serie de actividades y procedimientos que se sugieren de manera que se pueda determinar la presencia, extensión y parámetros de calidad del yacimiento. Obviamente, pues aquí, como se ve en la diapositiva, se abordan diferentes aspectos desde la revisión de información, análisis de imágenes de sensores remotos que para el caso de los depósitos de placer son bien indicativos y nos permiten, digamos, empezar a tener un dimensionamiento y una aproximación inicial del potencial que se puede tener. De ahí vamos a aprender algo de buenas prácticas acerca de prospección geofísica, que en el caso de los depósitos de placer también son muy útiles para tener una geometría, digamos, inicial del yacimiento. Todo el tema de muestreo, que como lo decíamos hace un momento, el muestreo es uno de los temas más importantes en cualquier proyecto minero y en particular en los depósitos de placer. Todo lo que son los procesos de aseguramiento y control de la calidad, el tema de cadena de custodia, como decíamos, o como decía hace un rato en el tema de organizar la información, los procedimientos desde el comienzo, la cadena de custodia no debe estar enfocada solamente al muestreo, sino a la cadena de custodia de la información en general, y una serie de soportes que vayan después a dar materialidad a la información con la cual estoy soportando cualquier tipo de información que vaya a presentar o cualquier resultado que vaya a presentar. Hablamos un poco de las técnicas de perforación, los métodos analíticos, que digamos acá es donde mayores inquietudes se generan en cuanto a la posibilidad de evaluar los depósitos de placer, y algo que no quedó aquí en la diapositiva, pero está en la guía, que es las auditorías a todo ese proceso de exploración, que realmente es algo que no estamos, digamos, acostumbrados en nuestro medio a estar realizando. Pues al final estos resultados de la exploración pues nos van a permitir evaluar si realmente se cuenta o no con potencial para que un depósito tenga un potencial de explotación económica futura, por lo que va a ser muy importante contar con un flujo de trabajo claro, y ahí lo asociamos con los protocolos que decíamos hace un momento, que se conozcan, que se difundan, que se mejoren en la medida de lo posible, pero que permitan asegurar la calidad en las diferentes actividades. Y digamos que aquí ya nos vamos a enfocar un poquito en el tema de ese aseguramiento y control de la calidad en el muestreo, porque pues al final nosotros las decisiones las vamos a tomar a partir de los resultados de unas muestras, que son unos volúmenes realmente pequeños en comparación con el volumen total. El siguiente, Edson, si me hace el favor. Y de ahí pues la importancia de tener unas muestras que sean representativas, donde una muestra representativa está definida como aquella porción que se selecciona de tal modo que haya una probabilidad de que contenga todas las partículas de diferentes tamaños en la misma relación en que se encontrarían en el nivel original o nivel base en el cual quiero analizar. Es decir, que esa muestra represente la composición cualitativa y cuantitativa de todo el conjunto que representa. Ahí es donde vamos a poder mover una muestra que sea representativa. Y como decía hace un momento, pues esto es bien relevante en los depósitos de placer. Y pues eso lo vamos uniendo a todo el tema de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad, que pues esto en las guías anteriores también se ha repetido de una manera importante, porque digamos que cada vez tenemos que resaltar más la importancia del aseguramiento y control de la calidad en todos nuestros proyectos, en todos nuestros trabajos. Como les decía hace un momento, esto no hay que hacerlo solamente para el muestreo, sino en general para toda la información que se genera del proyecto. Y pues en últimas, este aseguramiento y control de la calidad, que pues todos lo conocemos como QAQC, corresponde a todos los protocolos establecidos para los procedimientos involucrados en el muestreo, análisis y almacenamiento de datos en las operaciones mineras, que lo que buscan es garantizar la veracidad de la información recolectada. Es decir, que al final, cuando alguien vaya a tomar la decisión a partir de los resultados de las muestras, esas muestras sean tan poderosas y estén tan bien soportadas que no quepa ninguna duda de que esos resultados se pueden demostrar y se puede confiar en ellos. No hay nada más triste que uno tener un resultado de algo que parezca muy llamativo y que no tenga uno cómo soportar que ese resultado es real.
Y aquí hay algo bien importante también, es que es aseguramiento y control de la calidad. No podemos hacer solamente aseguramiento y olvidarnos del control. Muchas veces la gente establece unos procedimientos al comienzo, define unas buenas prácticas, pero después se olvida de medir si eso realmente está teniendo un impacto o no. Entonces, digamos que también se plantea en la guía que eso hay que darle un mayor peso. Como digamos que algo de lo que más se tiene difundido es que en un programa de aseguramiento y control de la calidad incluye lo que son muestras estándares duplicados y blancos. Ha habido, digamos, una práctica normal en estos depósitos, y es que realmente se utilizan principalmente duplicados. No se utiliza tanto los estándares y los blancos. En la guía nosotros estamos planteando algunos lineamientos y algunas buenas prácticas de cómo se puede contar con los blancos y unos estándares para evaluar o para tener un programa completo de aseguramiento y control de la calidad en este tipo de depósitos, que eso creo que es algo de los aportes importantes en la guía. Siguiente, Edson, si va a hacer el favor. Y ahí vamos a todo lo que, pues digamos que se tiene todo lo que es las técnicas de perforación. Si bien, como planteamos ahorita en la exploración, tenemos una información preliminar que está asociada al análisis de imágenes de sensores, a los métodos geofísicos. Se puede tener también algo de cartografía de superficie donde se evalúen y se tomen muestras en cortes existentes. Realmente la exploración directa del subsuelo la vamos a necesitar para poder conocer información real de la profundidad de los niveles de interés, así como sus espesores reales, sus variaciones granulométricas y litológicas, y lo más importante, tener un conocimiento real de los contenidos del mineral de interés. Entonces, pues para esto, obviamente las perforaciones son los métodos más adecuados y pues porque nos permiten acceder a unas profundidades mayores de lo que podemos hacer con otras técnicas. Entonces, pues acá las buenas prácticas inician desde la definición de los criterios que se tienen, desde la definición de los criterios que se utilizan para diseñar esas mallas de perforación. Entonces, que yo empiece por considerar toda esa información previa que tuve, esa información de análisis de imágenes de sensores, los métodos geofísicos, los análisis geomorfológicos, toda esa información va a ser un insumo para yo tener un modelo, digamos, geológico preliminar, el cual es el que voy a valorar con mi malla de perforación. Y ahí es donde yo puedo empezar a hacer unas mallas de perforación que, a criterio del profesional encargado del proyecto como tal, pues puede empezar con unas mallas que estén un poquito más espaciadas, y en la medida que vayan generándose resultados, ir cerrando un poco esas mallas, en la medida también que vaya teniendo unos resultados que avalen ese cierre de mallas. Y pues acá hay algo que también es bien importante, y es con qué tipo de taladro voy a trabajar, si son taladros de percusión, si son taladros ultrasónicos, que son, digamos, entre los que han entrado en auge en los últimos años, y cuáles correcciones aplican a los muestreos que yo realice en esas muestras. Ahí también planteamos unas buenas prácticas asociadas a todo esto. Siguiente, Edson. En cuanto a los métodos analíticos, pues como lo sabemos todos, en últimas, la muestra va a tener un valor si tenemos unos contenidos del mineral de interés que sean representativos del nivel como tal, y que el método analítico que yo haya utilizado pues realmente pueda ser avalado. Ahí en la guía estamos planteando varios mecanismos. El primero es uno que es de los más conocidos, que es la estimación con la tabla de colores, pero digamos que también estamos planteando que en las buenas prácticas se pueden utilizar mecanismos o métodos que no sean, digamos, tan artesanales, por decirlo de alguna manera, y ahí ya es cuando se incluye la determinaciones de pesos con balanza de precisión, microscopía electrónica. Pero digamos que también en las buenas prácticas estaría hacer una combinación de ellas para poder empezar a tener unas verificaciones, unas validaciones en cuanto a esos resultados. Y eso también estaría incluido en todo lo que es el proceso, en todos los protocolos de aseguramiento y control de la calidad. Entonces ahí pues también tenemos un poco de las buenas prácticas asociadas a los métodos analíticos. El siguiente, Edson. Digamos que aquí estaríamos
teniendo como un punto de inflexión donde a partir de toda esa información que recolectamos durante las etapas de exploración, las vamos a llevar a una base de datos, y esa base de datos es la que después vamos a empezar a trabajar para el modelamiento geológico y todas las estimaciones. Pero acá queremos resaltar algo, y es que esa base de datos no es una base de datos que vaya que deba estar sola, sino que esa base de datos debe estar acompañada de todo el almacenamiento de la información que me va a soportar esa base de datos. No hay nada más triste que uno tener una base de datos donde tiene los resultados de contenidos de oro, y después no tiene trazabilidad a saber si esos resultados son confiables o no. Uno no tiene, no se tiene trazabilidad de dónde fue realmente tomada la muestra, un registro fotográfico de esas muestras, unos análisis de laboratorio que me soporten esos resultados. Entonces, pues, acá parte de esas buenas prácticas es pensar que la base de datos no es solamente un archivo que tiene una información, sino que incluye toda esa información que nos está soportando. Y aparte de esa información que nos está soportando, cómo gestionamos esa información, cómo la manejamos, cómo la almacenamos. Porque repito, en muchos casos, cuando no se le ve la importancia real que tiene esa información, se pierde, se bota, y después pues es como si no se hubiera tenido nada de información. Siguiente, Edson. ¿Cómo vamos en tiempo, Edson? Yo creo que bien todavía, ¿cierto? Bueno, al final, pues con toda esta información vamos a poder llegar a un modelo geológico, que ese modelo geológico va a ser la base de las posteriores estimaciones de recursos y reservas. Este modelo, pues, digamos que parte de esas buenas prácticas es que sea construido a partir de la información relevante y que sea verificable y que tenga materialidad que obtuvimos en las etapas anteriores. Ese modelo, pues vamos a poder tener una distribución de los niveles de interés, bien sea por superficies, por sólidos o por métodos de perfiles que después vamos a interpolar para poder tener un modelo geológico en 3 dimensiones. Y de ahí vamos a tener como ese primer insumo para hacer la posterior estimación de recursos y reservas. Dale, Edson. El tema de estimación de recursos y reservas, pues aquí debemos utilizar toda la información que hemos adquirido en las actividades realizadas o desarrolladas en las fases previas, pero repito, que esa información que tenga una calidad, que pueda ser utilizada, que tenga una materialidad, o sea, que yo pueda dar fe de que esa información tengo cómo soportarla. Y pues ahí entramos en las definiciones del estándar de qué es un recurso, y es la concentración o ocurrencia de material sólido con interés económico en o sobre la corteza terrestre, de tal forma, cantidad, tenor o calidad que haya perspectivas razonables para una eventual extracción económica. Y ahí también digamos que hay algo que planteamos como las buenas prácticas para esta estimación de recursos, y es plantear esa viabilidad económica, de esa posible viabilidad económica de que se vaya a explotar ese recurso en un futuro. Digamos que una de las ideas que siempre se ha mantenido es que el recurso es todo lo que hay, independiente de que eso se pueda explotar o no. Digamos que con la entrada, con la acogida del estándar colombiano, ya eso tenemos que irlo actualizando con la definición que nos da el estándar, y ahí también hay unas buenas prácticas a aplicar. En ese orden de ideas, pues, algunas de las buenas prácticas que estamos planteando y que se deben considerar para la estimación de recursos es cómo estamos en cuanto a la densidad de los datos, toda la integridad de la información geológica, que volvemos en esa integridad, cuáles son todos esos soportes y toda esa materialidad que tenemos, cómo analizamos los datos, si hacemos un análisis exploratorio de datos general, si después vamos a hacer si vamos a hacer geoestadística, que eso también va a estar asociado a cuál técnica de estimación vamos a utilizar, si vamos a utilizar métodos tradicionales o si vamos a utilizar métodos estadísticos. Y como hablamos al comienzo de la presentación, es posible que en el futuro se hable no solamente de métodos, en un futuro cercano, no solamente de métodos clásicos y estadísticos, sino que ya se incluya algo asociado a inteligencia artificial. Entonces, eso debe estar muy claro y debe especificarse en el documento. Entonces, ahí también tenemos unas buenas prácticas de cómo registramos todo ese proceso para hacer la estimación de recursos. Siguiente, Edson.
Y bueno, pues al final lo que vamos a poder tener es una estimación de recursos que esté, digamos, bajo la sombrilla de los principios del estándar colombiano, que se llama al comienzo de materialidad, transparencia, imparcialidad y competencia, y podemos, y que aparte de estar amparados en esos principios, que podamos plantear que tiene un potencial de ser económicamente explotables. Y ahí pues vamos a tener la clasificación de recursos tal como lo presenta el estándar colombiano de recursos y reservas, y ya de ahí pues empezar a trabajar hacia cómo podemos llevar esos recursos a reservas. Ahí dale, Edson. Buenas tardes, yo le voy a terminar pues de complementar a mi amigo Wilson ya un poquito ya a lo que se refiere el tema de factores modificadores y clasificación de recursos en reservas como tal. Como los factores modificadores en sí son todas aquellas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta para hacer el paso de nuestros recursos a reservas minerales. Entre estos factores modificadores nos encontramos de factores de índole social, técnicos, ambientales, infraestructura, jurídicos y económicos. Básicamente lo que hacen estos factores modificadores es la asociación de todo este conjunto de impactos que puede sufrir nuestras reservas nuestros recursos minerales y enmarquen una no o una viabilidad del proyecto, ¿cierto? Puede ser para ambos lados lo que nos afecte los factores modificadores y allí dependerá lo que sería la clasificación como tal de nuestras reservas minerales. Les cuento pues que nosotros hicimos como un pequeño análisis de todos los principales componentes que podrían estar afectando nuestra base de reservas del proyecto, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que para la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, para esta parte de factores modificadores y ya la clasificación de reservas, es muy importante que contemos con un estudio de prefactibilidad como mínimo, ¿cierto? Lo ideal fuera ya tener un estudio de factibilidad como tal, pero nos permite como tal desde el estudio de prefactibilidad ya generar una clasificación de reservas como tal para el proyecto. Edson, disculpa, ¿puedes prender la cámara, por favor, para que nuestros asistentes conozcan al autor de la guía también? Gracias. Perdón, dame un segundito ya. Ahí está prendida. Sí, te vemos bien. Listo, ok. Como les contaba, les voy a hacer como pues un pequeño viaje por cada uno de estos factores modificadores que hemos analizado para la guía de minerales de placer. Nosotros tenemos como una primera base, son los factores técnicos. Desde esos factores técnicos nosotros vimos como muy importante definir criterios geológicos, parámetros de beneficio y como tal ya los parámetros mineros o el diseño de explotación que se vaya a implementar como tal. Entre los parámetros geológicos vemos como tu interés que el depósito cuente con una buena definición estratigráfica, unos buenos conocimientos geotécnicos del proyecto y, muy importante para todos estos depósitos aluviales, la hidrogeología y hidrología como tal de la zona de influencia del proyecto. Eso nos va a permitir muchos controles a la hora de los diseños. En el tema de parámetros de beneficio, también nos parece súper importante pues, saber parámetros como la granulometría del material, la lavabilidad y liberación de este, ya que con este tipo de parámetros vamos a poder seleccionar el tipo de equipos que se van a usar para la recuperación y tal, en combinación con los parámetros mineros y las capacidades y volúmenes que estemos pensando procesar en
en nuestro depósito. La combinación de todos estos factores básicamente se va a ver reflejada en el diseño final de la mina. Factores de seguridad de los taludes gracias a la geotecnia, a la estratigrafía vamos a tener niveles de recuperación. Hay materiales que por la geología de nuestro depósito y por la forma de ocurrencia de este, pueden ser unos materiales muy arcillosos. Cuando yo tengo ese tipo de materiales y yo los identifico estratigráficamente, ya al momento de entrar al beneficio, yo puedo generar ciertas restricciones, bajarle ciertos niveles de recuperación o ser muy claros en que voy a necesitar un equipo adicional para disgregar mejor el material. También puedo limitarme a temas de capacidades de equipos. Cuando la estratigrafía mía viene con demasiada arena, yo sé que se me va a colmatar mucho más rápido mi sistema de recuperación. Entonces, todos estos factores previos que puedo detectar desde la geología, que los puedo aplicar en el beneficio, me van a generar que yo al final pueda reportar unas reservas de mi proyecto más adecuadas, más conformes a lo que yo podría generar en mi explotación como tal. Y esto se va a ver muy reflejado al momento de yo hacer la reconciliación de mis reservas, porque todos esos criterios me van a impactar mi desarrollo como tal. En los métodos de explotación, nosotros desarrollamos como la transferencia con depresión de nivel freático, volqueteo, dragado y terrazas parcialmente bajo agua. Entre estas metodologías, nosotros creemos que podemos abarcar muchas de las explotaciones que se realizan actualmente para los depósitos aluviales. Ya lo que variaría sería un poquito como el equipo que se usa o este tipo, pero básicamente se podrían clasificar como en estos 4 métodos de explotación. También hacemos un pequeño recorrido ya por lo que sería como el tema de los factores ambientales, ¿cierto? Entonces, para los factores ambientales, nosotros vemos de súper importancia saber y tener claros cuáles son los trámites y permisos ambientales que vamos a requerir como tal, desde el inicio de nuestro proyecto como tal. Definir y identificar las autoridades competentes y la jurisdicción en la cual queremos aplicar y mirar qué prohibiciones tenemos. Nosotros aquí hablamos del tema del mercurio, pero también podemos encontrar veda de algunos árboles o también podemos encontrar algunas restricciones por ley segunda. Entonces son actividades que van a demandar un mayor costo para nosotros lograr la liberación de nuestras reservas. No significa como tal de que nosotros tengamos ya que tener los permisos para poder clasificar nuestros recursos sin reservas, pero sí es muy importante que al momento de yo estar haciendo el análisis de esos factores modificadores, pueda identificar los impactos, pueda hacer mención a estos y pueda definir los tiempos en los cuales yo podría lograr mis permisos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser claros pues que en este tipo de minería siempre se maneja como unas mayores áreas de intervención, lo que es un poquito más complejo pues al momento de aplicar a todos esos permisos. Entre los permisos pues principales, como para contarles, se necesita como lo que sería en muchas ocasiones ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, vertimientos, aprovechamientos forestales, concesiones y todos aquellos adicionales pues que por las normas existentes sean requeridos. Es muy importante tener en cuenta los PONCA, los planes de ordenamiento territorial y todo esto al momento de yo analizar mis factores ambientales para no llevarme sorpresas ya al momento de yo ejecutar ya como tal el proyecto. Entre los factores sociales vemos de mucha importancia saber definir los temas de servidumbre, beneficios a comunidades, minería informal y también tenemos que tener claros aspectos tales como aspectos arqueológicos y presencias de comunidades indígenas o afrocolombianas. Todo esto son factores que
que pueden hacer que mi proyecto no sea inviable, pero sí sea un poquito más costoso, ¿cierto? En tema de servidumbre es muy importante poder definir propietarios, terrenos baldíos. Esto afecta muchas veces uno cuando está ya en la ejecución porque no es claro con quién uno debe hacer el negocio, los propietarios no tienen titulación, entonces esto afecta bastante. Entonces un ítem que no es bueno dejarlo para el final del proyecto, sino que debe ser bien consolidado desde el inicio. También tenemos lo que sería el impacto en las comunidades, qué beneficios vamos a generar nosotros en las comunidades, tanto durante el proyecto como en el cierre del proyecto, que es uno de los ítems muy importantes que tenemos que tener nosotros ahorita en cuenta en todos estos factores modificadores, y es el cierre de mina como tal. ¿Qué vamos a aplicar nosotros en el cierre de mina? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué costos tenemos que cargar nosotros a nuestra operación? Y no dejar ese costo para el final porque saldríamos como pasa en general, no generando un cierre de mina adecuado. Y un factor social que definitivamente afecta mucho nuestras reservas o nuestros recursos es la minería informal. Entonces, es muy importante tanto desde el manejo de la información, poder tener una buena custodia de datos para minimizar ese impacto o evitar que nuestra minería informal, que es pues, tradicional en el país, llegue a los sectores de mayores concentraciones, donde podemos tener unas pérdidas de recursos más rápidas. Entonces, es una invitación también a que tengamos presente que debemos llegar con planes de acción y planes de manejo de este tipo de minería que tanto nos está afectando. Tenemos también lo que son ya factores como tal de infraestructura. Son proyectos que por lo general no son de fácil accesibilidad. Hay que definir temas de energía y comunicación para el proyecto. Temas de seguridad. En ocasiones muy usuales la mano de obra es muy limitada en las zonas donde se esperan desarrollar los proyectos. Y la infraestructura por lo general es poca, tanto la infraestructura como tal general, como una infraestructura de soporte a nuestras actividades, talleres, dotación. Entonces todo esto va generando costos adicionales que no los podemos cubrir directamente desde la zona. Entonces como vamos viendo, son un conjunto de factores que al final me van generando un costo que me puede hacer que mi tenor de corte sea un poquito mayor o si lo manejo bien lo puedo bajar, y eso se va a ver reflejado directamente en el impacto o en mi cruce entre recursos y reservas del proyecto. Ya entrando como a la parte pues ya del factor económico como tal, el factor económico básicamente es la asociación de todos estos factores, donde yo ya trato de buscar la rentabilidad de mi proyecto, ¿cierto? La idea pues de una reserva mineral es que genere a los diferentes participantes o los diferentes interesados en el proyecto, genere beneficios. Por lo general se espera que sean económicos. Entonces ya aquí yo empiezo con un estudio de mercado. Es muy importante tener en cuenta pues que por ejemplo es muy bueno cuando yo esté haciendo el estudio de mercado no trabajar con límites muy altos de precios del momento, ¿cierto? Ni cuando esté muy bajito, ni cuando esté muy alto. Todo esto ahí pues lo escribimos en la guía. Mejor trabajar con un promedio o una proyección que sea básicamente entre los niveles, ¿cierto? Entre unas bandas de tolerancia. Los modelos económicos se debe realizar pues ya un modelo de flujo de caja donde se deben incluir todo lo que es la producción, los costos operativos, los CAPEX, impuestos y producción. Se debe hacer un flujo antes de impuestos y después de impuestos y evaluar pues el BPN o la tasa interna de retorno del proyecto, que debe ser positiva y acorde con la tasa pues que
que nuestro inversionista o que el proyecto desee manejar nuestra tasa de rentabilidad. También tenemos factores jurídicos que impactan directamente el proyecto, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta la vigencia del contrato de concesión o del instrumento legal que nosotros estemos manejando para poder definir esas reservas hasta qué periodo lo podríamos considerar, porque después, pues como sabemos, tenemos vigencias de 30 años y luego de esto ya no vamos a poder pues nosotros presentar como tal reservas al proyecto. Ya eso sería un proceso posterior, acuerdos con entidades, socios y terceros que puedan hacer inviables el proyecto, cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales y la adquisición y negociación de predios nuevamente como un factor jurídico debe ser tenido en cuenta. Ya pues luego de tener estos factores, recordemos, y es sumamente importante que cuando lleguemos a esta evaluación ya contemos por lo menos con un estudio de prefactibilidad. Ese es un concepto que tenemos que ir desarrollando porque se ha convertido en la base de la estimación de reservas como tal, tanto para la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas como para la CRIS como tal. Entonces, tenemos que ir incluyendo ya esto, saber qué niveles de calidad de información debemos manejar. Ya aquí que tengamos todos esos factores evaluados, podemos ya acceder a lo que sería nuestro tenor de corte y ya realizar la categorización como tal de nuestras reservas. Importante pues que tengamos presente que nuestras reservas se pueden clasificar ya en lo que sería probables y probadas. Esta clasificación va más enfocada ya al tema o a la rigurosidad que nosotros hayamos manejado en los factores y la incertidumbre que puedan tener los factores modificadores que estamos aplicando a las reservas indicadas o medidas. Es también tener muy presente y recordar que las reservas inferidas no pueden pasar a ser parte de nuestro programa de reservas como tal, porque no cumplirían ya con un concepto que es el conocimiento geológico como tal de mi depósito. Seleccionar pues ya los mejores métodos y la validación y evaluación de riesgos. Es muy importante tener una evaluación de riesgos tanto de la estimación como tal, la incertidumbre que me genera la estimación geológica de mis recursos, como la incertidumbre también que trae la evaluación de todos estos factores de evaluación que estoy aplicando pues a mis recursos. Ya un tema que es esencial es la preparación y reporte de documentos técnicos, ¿cierto? La guía como tal viene del desarrollo, pero es muy importante tener en cuenta que recursos y reservas nos los exigen en varios escenarios, tanto en la parte pública como ya recursos y reservas internas para la compañía, como recursos y reservas para publicar. Entonces, es muy importante primero que todo definir el objetivo, hacia qué personas o cuál es mi objetivo, mi público objetivo también para mi reporte, ¿cierto? Qué tipo de información vamos a presentar, que llame la atención. Y siempre todos estos reportes deben muy de la mano con la claridad, la completitud, orden y consistencia y coherencia de la información. Muchas gracias y los invitamos pues a que conozcan la guía como tal. Ya como les compartieron el link y es una primera versión, la idea es que la revisemos y que sigamos ya mejorándola para aplicaciones de nuestra industria. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros, por esa excelente presentación. Nos disculpamos por los inconvenientes que tuvo el link de asistencia al inicio de nuestro evento. Agradecemos el diligenciamiento del formato corregido que ya compartimos en el chat
Y también les comentamos que si quieren hacernos comentarios respecto a la guía o respecto al evento, pueden hacerlo en el chat. Bueno, en este momento iniciamos nuestro conversatorio, estimación de recursos y reservas en depósitos de placer, para el cual nos acompañan reconocidos profesionales de este sector de la minería. Para moderar el conversatorio, nos honra con su presencia la geóloga Lina Beatriz Franco, actual gerente de seguimiento y control de la Agencia Nacional de Minería. Lina Beatriz es geóloga de la Universidad de Caldas, tiene una especialización en gerencia de negocios internacionales y una maestría en estudios políticos y de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. Previo a su nombramiento en la Agencia Nacional de Minería, se desempeñaba como asesora del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue además asesora en el Ministerio de Transporte, asesora en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ha trabajado en otras entidades de orden nacional e internacional como Colciencias, Ingeominas, Naciones Unidas y la Corporación Andina de Fomento. Dejemos que sea Lina quien nos presente a nuestros panelistas y que dé inicio a este conversatorio. Bienvenidos panelistas. Lina, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Qué bueno contar con este espacio para hablar un poco de los depósitos de placer y del proceso de construcción de la guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas. Agradezco y agradecemos desde la agencia a los profesionales que nos acompañan en este conversatorio por atender nuestra invitación. Bueno, voy a aprovechar para presentar a nuestros panelistas ya entrando en materia. A ver, el ingeniero Santiago Cardona, quien es el vicepresidente para Colombia de Mineros S.A. y responsable de las operaciones mineras de la compañía en Colombia desde el 2018. Santiago es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene especialización en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. ¿Cómo estás, ingeniero Santiago? Bueno, buenas tardes, Lina, y para todos, y agradeciendo esta invitación de la agencia a conversar un poco de nuestra experiencia en este tipo de estimación de recursos y reservas, y felicitándolos porque esta guía hace rato la venían promoviendo y trabajando, y la comisión pues ha logrado hacer ese esfuerzo para sacarla. Entonces, felicitaciones a los autores que acabaron de presentarla, muy interesante todo el trabajo, y seguramente vamos a utilizar algunos de los aspectos que pusieron ahí. Qué bueno que las demás personas y titulares también lo hagan. Muchas gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por acompañarnos, Santiago. Bueno, también nos acompaña la actual presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, quien nos habló al principio, la geóloga, la colega Mónica Saldarriaga, quien es geóloga y magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad de AFIT. También es presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas y es comisionada de la Sociedad Colombiana de Geología, profesional competente en estimación de recursos de minerales industriales, con amplia experiencia en la industria cerámica y cementera. Ha participado en la coordinación y ejecución de proyectos de exploración, caracterización, modelación geológica y estimación geoestadística de recursos de yacimientos de rocas y minerales industriales. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, y como el tema central de este evento es la guía de las buenas prácticas en exploración y estimación de recursos y reservas de depósitos de placer, pues qué mejor que uno de nuestros autores, Edson Valencia, para nutrir este conversatorio. Ya Cristina nos presentó al ingeniero Edson. Entonces, bueno, sin más preámbulos, avancemos con el conversatorio. Vamos a empezar, vamos a tener varias rondas de preguntas. Me parece muy importante iniciar a ver con la geóloga Mónica Saldarriaga, teniendo en cuenta que la guía
para la exploración y estimación de recursos y reservas fue un trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Minería y la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Mónica, ¿podrías contarnos cuál es la relación de la Guía Buenas Prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de depósitos de placer con el estándar colombiano de recursos y reservas y con los estándares de CRISCO? Sí, bueno, el estándar, como ya muchas personas que lo manejan saben, es un documento que establece unos requerimientos mínimos que nos va a permitir estandarizar y dar validez a los reportes, sean reportes públicos o reportes privados, donde estamos presentando resultados de exploración y estimación de recursos y reservas minerales. Hacer un reporte que se haga bajo los conceptos del estándar va a generar entonces confianza y certeza, no solamente en los inversionistas, sino también en autoridades gubernamentales y en las comunidades que están en el área de influencia de un proyecto minero. Por otro lado, las guías de buenas prácticas que estamos desarrollando para los diversos minerales, o sea, en este caso no solamente esta guía de depósitos de placer, sino todas en general, son documentos que toman estos requerimientos mínimos que estamos presentando en el estándar y para cada una de las actividades que están listadas allí va a realizar una serie de recomendaciones que están encaminadas a garantizar la calidad mediante precisamente la implementación de estas buenas prácticas. De esta forma, entonces, el estándar, ya se ha mencionado en algunas ocasiones, el estándar indica qué se debe hacer para desarrollar un proyecto, mientras que las guías muestran o recomiendan cómo se deben desarrollar cada una de estas actividades. Tanto el estándar como las guías, que están en completa relación, están completamente de acuerdo con todos los conceptos CRISCO, ya que la estandarización y las buenas prácticas cumplen con los principios de los que siempre hemos hablado, que son transparencia, materialidad, competencia e imparcialidad. Esta es la relación entonces que tenemos de estos tres conceptos. Muchas gracias, Mónica. Hubo un retorno. Dale. Muchas gracias, Mónica. Es muy importante resaltar que tanto las guías de esmeraldas, las guías de materiales de arrastre y las que hoy presentamos de depósitos de placer marcan un hito súper importante para los estándares internacionales en CRISCO. Pues estos nos muestran, se constituyen en documentos de consulta no solo para los profesionales y titulares colombianos, sino para los profesionales alrededor del mundo, porque ya contamos con este estándar. Bueno, seguimos en este conversatorio con el ingeniero Santiago. Bueno, Santiago, sabemos que Mineros S.A. logró entrar en la Bolsa de Toronto, incluyendo el proyecto de oro aluvial de Nechí. Pues es un gran hito para los depósitos de placer de los cuales hoy estamos hablando y pues obviamente para nuestro país. Quisiéramos saber y que nos cuentes en este conversatorio cuáles fueron esos principales retos para la presentación del reporte técnico y la estimación de recursos y reservas de este depósito de oro aluvial bajo el estándar del Canadian Institute of Mining. Cuéntanos, Santiago. Bueno, sí, para nosotros fue muy satisfactorio, como tú dices. Normalmente tenemos empresas canadienses aquí en el país y nosotros, siendo una empresa colombiana listada en la Bolsa de Colombia desde hace más de 20 años, pues haber logrado listarnos en la Bolsa de Canadá es realmente un hito, tanto como empresa como país, como tú lo mencionas. En cuanto a tu pregunta, y que era una de las cosas que nos demoramos adecuando, porque teníamos este proyecto hace unos 2 o 3 años, adecuar todas nuestras bases de datos y toda nuestra manera de modelar el depósito y digamos que uno de los mayores retos fue esa generación de confianza, pues porque los estándares están, la manera como muestrear, cómo perforar, pero sí los aluviones o los depósitos de placer para el mercado canadiense, digamos que son diferentes o no son tan comunes como los depósitos. Sí, como los depósitos. Digamos que es una minería de muchos años atrás,
pero que en el mundo ya casi no existe. Entonces, para los profesionales, los geólogos competentes, pues no es algo que sea la rutina. Entonces, nuestra principal barrera o nuestro principal reto fue esa generación de confianza. Y esa generación de confianza pues pasa por, tenemos una base de datos con la información de perforaciones de mucho antes de ser una empresa colombiana, casi 80 años, y teníamos estimaciones poligonales que fueron respaldadas principalmente por producciones históricas, y esas reconciliaciones a través de los años, digamos que empezó a generar esa confianza. Una vez generada esa confianza, que fue como ese primer hito o momento de conversación con los técnicos, pues empezamos a mostrar cómo hacíamos cada uno de los requerimientos que nos aplica la norma. Asumimos un compromiso que hoy ya lo tenemos efectivo, y por eso me gustó tanto la presentación que hicieron ahora, por ejemplo, de la digitalización de nuestro modelo geológico. Entonces, una vez logramos esa confianza, empezamos a mostrar cómo perforamos todas muy similar a las guías que acabaron de mostrar, las mallas de perforación, cómo recuperamos, los estándares con los cuales basamos nuestra medición en campo. Luego eso cómo lo llevábamos primero a unos modelos lineales, como mostraron el método tradicional, y ya hoy lo tenemos en modelos geológicos, y cómo vamos haciendo hoy día todo el tema geoestadístico para generar mayor confianza en esa estimación. Esos fueron como los pasos secuenciales, que por último, que también lo mencionaba Exxon, que son esos otros factores. En nuestro caso el ambiental fue particularmente especial. Nosotros tenemos un licenciamiento de todo nuestro título desde el año 2002, pero los permisos, que Exxon lo mencionó ahora, los permisos de uso de recursos, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, y el gran reto que tiene este tipo de minería, que son, digamos, grandes extensiones, pues nos implica mayores estudios que ya hemos fortalecido, porque ya hacemos hidrogeología y otra cantidad de estudios que antes no se hacían, y eso fue lo que nos permitió tener una aproximación razonable a la adquisición de esos permisos, que hoy ya son una realidad, efectivamente están, para dar el paso ya a los recursos a reservas, como lo explicó Exxon. Entonces eso, transitamos por todo ese camino, tenemos mucho que mejorar también, por eso decía que qué bueno, aplaudiendo la salida de estas guías, porque hay varios elementos que vamos a aplicar y a mejorar, y a seguir generando esa confianza en un mercado históricamente minero, el mercado canadiense, pues que hoy ya tiene un placer en sus empresas listadas. Muchas gracias, Santiago. Bueno, adecuar lo que tú dices, adecuar las bases de datos, el modelamiento y la generación de confianza de estos datos, pues tener esos datos bien soportados, como nos lo mencionaba Edson, es muy valioso para el sector minero, y conocer de mano de ustedes esta experiencia de éxito marcan como la pauta de este trabajo que estamos iniciando. Vale la pena pues como recordarle a las personas que nos acompañan hoy que Mineros Aluvial es una filial de Mineros S.A. y es el principal productor de oro aluvial del país. Sus operaciones se encuentran en el Bajo Cauca antioqueño, principalmente en los municipios de Bagre, Nechí y Zaragoza en Antioquia. Y la compañía, como tú mencionas, ya 46 años en operación, pero en la zona es histórico, con más de 100 años. Correcto, esto es un placer de más de 100 años, sí. Sí, imagínate, súper importante. Bueno, como estamos hablando de los estándares internacionales, también es importante conocer experiencias fuera de Colombia, así como con los profesionales que han tenido el privilegio de trabajar en depósitos de placer en otros países. Y por eso invitamos hoy a Edson, que además de ser autor, pues nos nutre con su experiencia como minero y como consultor de depósitos de placer
en países como Ghana, Estados Unidos y obviamente aquí en nuestro país. Edson, la pregunta para ti es, ¿cuáles son las falencias más comunes que has encontrado que tienen los exploradores y los mineros en la estimación de recursos y reservas de depósitos de placer? Buenas. Bueno, les cuento que, pues muy en la línea con lo que acaba de contar el ingeniero Santiago, hemos tenido mucha problemática cuando uno va a ir, mira la información de los proyectos como tal. La recolección de la información es un factor que afecta bastante porque genera mucha incertidumbre cuando vos ves dos reportes con dos datos distintos y no sabes como qué pasó, de dónde vienen. Ya uno como evaluador o como técnico, ya uno ya empieza pues a mirar mal, ¿cierto? A no seguir como con con un buen feeling con el proyecto. Entonces, básicamente, uno de los temas que más veo yo que impacta es la recolección de información, las bases de datos, el manejo de información, la custodia de los muestreos, el no guardar las muestras que quedan de este tipo de exploración. Que no queda muestra, pues sí, si quedan unas partículas, si no las mandas al laboratorio, guardarlas, que todo eso nos sirve para nosotros después hacer una validación de los datos. Otro de los temas principales es la falta de profesionales idóneos en el área. Nos hemos encontrado mucho, yo de pronto también digo que es por la informalidad que maneja de pronto el sector y por la rapidez en la explotación con que queremos iniciar en este tipo de depósitos que no han venido al área muchos profesionales idóneos, entonces es difícil conseguir un buen profesional que tenga claro los conceptos, que es una de las muy buenas cosas que viene con la guía, que va a ayudar a diferenciar la terminología que se maneja, porque desde la terminología, cuando usted va a un aluvión y le hablan de toneladas, usted ya dice, ¿cómo así que hablándome de toneladas? Ya me mataron, porque es una terminología que en el tema aluvial no es normal, aquí se habla de metro cúbico, de yardas, pero nunca como tal se maneja el tema de tonelaje como tal. Entonces sí hace falta profesionales idóneos. Y también la falta de guías y protocolos para el tema aluvial como tal o de placer. Uno encuentra muchas guías para pórfidos, uno encuentra mucha bibliografía para diferentes depósitos betiformes, pero para aluvial como tal es un poquito más restringido. Entonces sí hace falta este tipo eso son las falencias como más grandes que he encontrado yo en todos los proyectos que he tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson. Uy, retorno. Muchas gracias, Edson, por compartirnos tus experiencias y pues, tu conocimiento como uno de los autores de esta guía. Es muy importante, por eso hoy la presentación de las guías, porque ya vamos a tener como esa línea para el desarrollo de los depósitos, de la estimación de recursos y reservas en estos depósitos de placer. Muchas gracias por tu trabajo en la guía, Edson. Bueno, seguimos con las preguntas. Mónica, ¿cómo crees que esta guía que hoy presentamos contribuye al conocimiento de recursos y reservas del país? Bueno, pues precisamente esto está muy vinculado a lo que estaba diciendo Edson. Yo pienso que esta guía, precisamente de depósitos de placer, fue realizada por los profesionales idóneos. Ellos cuentan con una gran experiencia en el tema y de esta forma ellos pudieron incorporar en la guía sus propias experiencias y sus propias recomendaciones que son tan particulares de este tipo de depósitos. Entonces, yo pienso que esta guía en particular se convierte en una herramienta muy valiosa para contribuir en el conocimiento de los recursos y las reservas del país, de forma que ahora se pueden presentar más claramente, se presentan de una forma más organizada y sobre todo de una forma más confiable.
Muchas gracias, Mónica. Es muy importante para las personas que nos acompañan hoy que los principales depósitos en Colombia, los principales depósitos de placer de oro en Colombia se encuentran en los municipios que mencioné ahora en Antioquia, en Bagre, en Nechí, también en regiones como Condoto, en Chocó, en Saldaña, en el Tolima, algunas regiones del noroccidente de Nariño y también en el sur de Bolívar. Estos depósitos son muy importantes para la economía de nuestro país. Por eso es indispensable el desarrollo de estas guías y que los empresarios mineros apliquen los criterios y reglas de orden técnico para determinar, obviamente, la existencia y la ubicación del mineral, tanto en la cantidad como en la calidad. Y también se determine la viabilidad técnica, financiera y ambiental, tal como nos lo mencionaba Wilson al inicio y Edson también en la presentación, para lograr obtener, obviamente, un beneficio para el país y en especial para las comunidades que se encuentran en el entorno de ellos. Bueno, Santiago, cuéntanos, ¿la aplicación de buenas prácticas contribuyó de alguna manera en el éxito del proceso que adelantó Mineros? Sí, por supuesto, Lina, durante las visitas de auditoría y certificación que tuvieron los profesionales de Canadá, evidenciaron las buenas prácticas metodológicas que tenemos nosotros a lo largo de toda la cadena, es decir, en los procesos de exploración, toma de muestras y evaluación, el tema de planeamiento, todas estas transformaciones tecnológicas y digitalización, custodia y orden de la información que lo mencionaba Exxon ahora, para terminar con un planeamiento mineroambiental social, que nosotros así lo llamamos mineroambiental social, que no es solo dónde están las partículas de oro y cómo es el modelo geológico, sino en qué territorios vamos a entrar, con qué riqueza ambiental y ecosistémica está, para poder hacer un planeamiento integral y así esas buenas prácticas, ya integrado todo el tema de sostenibilidad, por supuesto fue un factor de éxito para lograr el proceso. También los temas de extracción, o sea, Exxon en alguna parte hablaba en las guías, los equipos y el sistema de minado, la metalurgia, la recuperación minera, el no uso de ningún agente químico, bastante importante estas prácticas. No trabajar sobre los ríos, porque recuerden que los depósitos aluviales o placer son depósitos de muchos años por donde han pasado los diferentes cursos del río, y nosotros no trabajamos sobre el río, sino en esas llanuras aluviales al lado y lado del río, evitando así el contacto con el agua. Entonces, todas estas prácticas, además de esta empresa minera que tenemos, Mineros Aluvial, tenemos otras compañías, una fundación que apalanca procesos sociales, una empresa de negocios agroforestales que nos ayuda con todo el tema de compensación. Entonces, todas esas prácticas en conjunto pues dieron el aval del 100% de nuestros informes presentados. Entonces, creo que también es un mensaje, un llamado a todas las personas y empresas, porque hay algunas empresas que hacen este tipo de minería, que cada vez lo hagan de una manera más integral, y estas guías, pues por supuesto, los van a orientar bastante para que pasemos de esa informalidad que a veces tiene este tipo de minería a algo más estructurado, que seguro se puede hacer y aún con buenas rentabilidades económicas, que de pronto es a veces lo que preocupa. Muchas gracias, Santiago. Bueno, me parece, es claro pues que estas buenas prácticas mineras impactan positivamente en la planificación de los proyectos, lo que manifiestas de la integralidad, el planeamiento minero, ambiental y social, porque no podemos desligar uno del otro por los territorios también en los que nos encontramos. Esto es una clara muestra que se logran operaciones exitosas como las de ustedes, que benefician obviamente a la empresa, que mejoran el relacionamiento con las comunidades y reducen los impactos
negativos con el ambiente. Entonces, muchas gracias, Santiago, por tus aportes. Edson, ¿cuál sería la mejor práctica que recomendarías para seguir, de acuerdo a lo que nos explicaste en un inicio, para seguir para los depósitos colombianos? Bueno, no, pues como mejor práctica ahorita lo que les puedo recomendar es seguir los estándares de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas y adicionalmente incorporar las guías de buenas prácticas que hoy está poniendo a nuestra disposición tanto la Agencia Nacional como la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, que van a ser unas que están enfocadas desde los diferentes ámbitos, involucramos el tema ambiental, social, infraestructura y todo esto pues para aplicar todas estas buenas prácticas que hoy están llegando a mejorar pues la estimación de nuestros depósitos de placer. También muy importante que desde el principio creo que lo hemos tocado, Wilson lo tocó, yo voy a hablar, el ingeniero Santiago habla, y es definir desde el inicio unos protocolos, unas bases de datos, porque uno conoce mucho pequeño minero y uno les dice, hey, pero hay que explorar. No, es que a mí no me gusta explorar, pero uno ve que hacen exploración, uno ve que hacen cúbicos, uno ve que batean, uno ve que toman la muestra. ¿Cuál es el problema que están teniendo? No son capaces de estructurar esta información. Ah, pero es que no salió nada. Nada también es explorar. O sea, si a usted no le sale nada, ya es una zona que vas a tener clara, la puedes descartar, pero métela en tu base de datos, que esa información algún día te va a servir. Y seguir trabajando mucho el tema social. O sea, estos proyectos por lo general se desarrollan en zonas de poca productividad que ingresan pues empresas que pueden dar un desarrollo más rápido a las comunidades, pero hay que saber dar el desarrollo a estas y si no apoyamos ese tema social en las comunidades podemos también fracasar en nuestros proyectos. Muchas gracias, Edson. Entiendo pues Okay. que también a mí me interesó mucho en la parte que explicaste del estudio, el aseguramiento y el control de calidad, ¿no? Que es uno de los temas que se ha repetido en todas las guías, como siempre ser muy estrictos en los protocolos y en esos datos bien soportados. Pero en general esto lo encontramos siempre en los estándares y en la guía que hoy estamos presentando. Y lo que tú dices, muy de la mano del tema ambiental y social. Bueno, muchas gracias. Voy a seguir con una pregunta. Voy a hacerle la misma pregunta a los tres. Y arrancamos con Mónica para la respuesta. Bueno, cada día cobra mayor relevancia el manejo responsable y sostenible. En términos ambientales y sociales, como nos los han manifestado varios de los participantes en el conversatorio. Incluyendo, obviamente, pues como para todos estos proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo los no renovables. Al respecto, nos gustaría mucho escuchar de parte de nuestros panelistas, teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen los depósitos de placer aluvial con las fuentes hídricas, ¿cómo consideran que se puede armonizar la explotación de depósitos de placer con el ambiente natural? Mónica. Bueno, todos sabemos que los depósitos de placer, sobre todo en Colombia, pues no gozan de la mejor reputación. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que hablabas ahorita, son depósitos que tienen una gran importancia socioeconómica en las comunidades donde se encuentran. Y hoy en día, y sobre todo pues en el futuro, el potencial que tienen de generar grandes regalías para el país. En este caso, la guía de buenas prácticas que estamos presentando, en particular para los depósitos de placer, provee herramientas para que las actividades de depósitos de placer sean desarrolladas bajo los esquemas de buenas prácticas, como lo hemos estado diciendo, pero no solamente desde un punto de vista técnico, lo que hemos hablado de exploración, recursos, reservas, sino también desde una perspectiva ambiental. Siempre hemos hablado que un proyecto minero es exitoso
cuando aplica todas las buenas prácticas de manera integral en todas las etapas y en todas las actividades y que sea sostenible en el tiempo. Es imposible uno pensar que una explotación no va a generar impactos y no va a afectar el medio ambiente, pero precisamente son estas guías y los estándares internacionales los que nos llevan a buscar hacer las cosas bien hechas y a minimizar los impactos y así tener también suficientes herramientas para mitigarlos. Gracias, Mónica. Santiago, cuéntanos tu opinión. Bueno, para nosotros, como lo dije ahora, el tema ambiental es uno de nuestros pilares, ambiental, social y técnico, para luego repercutir en beneficios para esos tres actores, los accionistas, las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Nosotros consideramos que para poder armonizar este tipo de explotación en depósitos placer, tenemos unas medidas ambientales necesarias para que nuestro pit de operación, donde trabajamos con nuestra maquinaria, esté aislado de las fuentes naturales por medio de jarillones y estructuras de contención. Esto es una práctica que venimos haciendo hace unos 4 o 5 años para mejorar esa digamos, disposición ante el medio ambiente y así evitar ese contacto con las fuentes de agua. Adicionalmente, hacemos seguimientos y monitoreos necesarios para garantizar los controles que sean los adecuados, monitoreos de carácter hidrológico, hidráulico, con bases de modelos previamente realizados. Tenemos nuestros modelos hidráulicos, también hemos estado haciendo algunos estudios hidrogeológicos y se evidencia esta extracción no genera, digamos, flujos superficiales y subterráneos, porque nosotros hacemos los balances en nuestros modelos hidráulicos. Nuestra actividad reutiliza el 100% de agua en estos pits cerrados en el proceso y no utiliza ninguna clase de reactivos. Ahorita Edson hablaba de el mercurio que está asociado a esta minería informal en los ríos. Entonces no utilizamos ni mercurio ni ningún otro reactivo, todos son procesos físicos y esto facilita la armonía entre la extracción, el beneficio y el ambiente natural en el que se recupera el terreno. Nosotros hacemos procesos de cierre secuenciales, es decir, nuestra mina no se cierra dentro de 20 o 30 años, sino que lo vamos haciendo con sistemas de retrollenado. Entonces ese impacto que por supuesto, como lo dice Mónica, tienen las empresas, cualquier industria tiene un impacto ambiental, pues lo que hacemos es prevenirlo donde nos es posible, identificarlo y hacer las medidas de control adecuadas y restaurar en esos sistemas de retrollenado y recuperación de tierras para usar, una vez usado el subsuelo, poder usar el suelo en actividades agropecuarias, forestales y demás. Y por último, pues la compensación, que también hace parte de nuestros programas, haciendo unas grandes reservas forestales en estos sitios que son de una alta biodiversidad y recuperando cuerpos de agua, al respecto de tu pregunta también. Entonces, hemos recuperado cuerpos de agua donde quedan habilitados y recuperados para tener vida y atender la seguridad alimentaria de estos tipos de poblaciones que muchas veces se basa en el tema de piscicultura. De esa manera cerramos el ciclo de manera integral y ecosistémica y por eso garantizamos que se puede hacer este tipo de minería. Bueno, es muy importante con relación a lo que tú mencionabas y lo que Edson mencionaba del mercurio, que la ley 1892 de 2018 prohibió el uso del mercurio en nuestro país. Entonces es importante también como para conocimiento de las personas que nos acompañan en el conversatorio el día de hoy. Edson, cuéntame cuál es tu postura frente a esta pregunta. Hola, bueno, yo creo que lo principal es que la compañía tenga unas políticas ambientales claras, o sea, que desde el principio se tengan estas políticas, que toda la parte administrativa las apoyen, porque es indudable que hacer este tipo de manejos preventivos para las fuentes hídricas son costosos, ¿cierto? Sea jarillones, sea pozas de sedimentación, sea equipos de decantación,
el sistema que usted quiera usar para sus procesos va a tener un costo adicional, lo que se puede generar si de las políticas de la compañía son claras este impacto ambiental, la minimización de este impacto. Otra cosa que es muy importante es que desde los PONCA se ajusten a las características de la región, que no se definan limitantes por definir, sino que estructuremos bien desde esos PONCAs que está generando en las diferentes corporaciones, qué tipo de actividades y cómo se le va a dar manejo a la cuenca, porque muchas veces llega las empresas con grandes planes de compensación, pero no se tienen claras las políticas porque hay mucha minería informal en la zona. Entonces, lo que viene arreglando el uno lo viene dañando el otro. Entonces, hay que tratar de estructurar bien esto, recuperar, como se dice, el último granito de oro que nos quede hasta que ya no se encuentre viabilidad y ahí sí empezar con estos procesos. Pero básicamente es desde una política clara ambiental de la compañía que podríamos lograr no intervención con las fuentes hídricas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Bueno, entonces, como comentario a esta pregunta, para lograr la armonización de la explotación de los depósitos de placer y las fuentes hídricas, yo creo que la guía que estamos presentando hoy tiene el propósito de orientar, obviamente, a todos los profesionales, a los titulares mineros, para que lleven operaciones más organizadas y encaminadas a minimizar la incertidumbre y los impactos negativos que puedan causar las labores al ambiente. Estamos seguros que la aplicación de los lineamientos que estamos presentando el día de hoy les ayudará a agregar valor a estos proyectos productivos. Bueno, sin más comentarios, quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Fue un placer contar con Mónica, con Santiago, con Edson en la tarde de hoy. Y es muy importante que el país conozca la labor que adelantamos en la construcción de un sector minero más fortalecido, que contribuya al crecimiento sostenible del país. Como autoridad minera, ratificamos día a día nuestro compromiso de seguir trabajando para transformar la minería en oportunidades, enfocándonos en el desarrollo de una actividad minera responsable, moderna y eficiente. Muchas gracias a todos. Volvamos entonces con Cristina. Muchas gracias a todos los panelistas y esta participación ha sido muy valiosa porque sus aportes ayudan al mejoramiento del sector. Y doctora Francolina, muchísimas gracias, excelente tu trabajo de moderadora. Y bueno, les cuento que el conversatorio estuvo muy interesante. Amo este tema. Gracias a ustedes. No, excelente. Nos pareció muy aportante, muy valioso el conversatorio. Y aparte del conversatorio, pues tuvimos en el chat muchos comentarios y preguntas muy interesantes. Lastimosamente en este espacio, pues digamos que no nos da para contestarlas todas, pero invitamos a nuestros participantes a que nos hagan llegar las inquietudes que no pudimos responder acá al correo recursos.reservas@anm.gov.co y pues iremos respondiéndoles en la medida de lo posible. Y recuerden, por favor, diligenciar el formato de asistencia, porque con ese listado nosotros podemos invitarlos a eventos futuros en el que ampliaremos la información de la guía. Si es necesario, pues brindaremos talleres técnicos donde podrán hacer de una manera de pronto más directa las preguntas que tengan. Entonces los invitamos de nuevo a diligenciar ese formato de asistencia y bueno, descarguen la guía, conózcanla, apliquen las buenas prácticas que vean pertinentes a su proyecto. Esa es la invitación que les hacemos desde la Agencia Nacional de Minería y la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Y bien, para terminar con este importante evento, invitamos al doctor Gustavo Raad de la Osa, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
quien a través de un video nos dará unas palabras de cierre. Adelante. Buenas tardes. Desde la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, con el equipo de Recursos y Reservas, se ha liderado la labor de estructurar las guías de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas para diferentes minerales. Hoy hicimos la presentación oficial de la guía para los depósitos de placer o aluvial, cuyas mineralizaciones en nuestro país contienen especialmente oro y platino. Estos metales preciosos son conocidos por su valor económico y deben representar una posibilidad de desarrollo para nuestra sociedad. Además, la explotación de estos depósitos cercanos a la superficie y ubicados en áreas sensibles ambientalmente, como lo son las llanuras de inundación y terrazas de los ríos, requiere la implementación de buenas prácticas y mejores técnicas operativas en todas las actividades y procesos. Por eso, este documento que hoy encontrarán disponible en nuestra página de la Agencia Nacional de Minería tiene el propósito de orientar a los profesionales y titulares mineros de este sector para que lleven a cabo operaciones más organizadas encaminadas a minimizar la incertidumbre y los impactos negativos que puedan causar al ambiente y en especial a las fuentes hídricas. Continuamos con nuestra labor en la elaboración de la guía para los depósitos de carbón. Este documento será el cuarto después de la guía de la Esmeralda, de los materiales de arrastre y los depósitos de placer que hoy presentamos. Este año la Vicepresidencia tiene el propósito de estructurarla con la participación activa de aliados estratégicos como lo son la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, FENALCARBON y 3 federaciones regionales como lo son Azocarbonor, Fedecundi y Fedecarboy. Estas guías y las que aún nos faltan por estructurar para depósitos polimetálicos y minerales industriales tienen como propósito contribuir a la aplicación de las buenas prácticas y que la labor minera sea reconocida como una industria responsable con el país. Solo me resta agradecer a los participantes y asistentes a este evento y a los organizadores del equipo de Recursos y Reservas que construyeron esta guía y en equipo organizaron este evento virtual para que así fuera un éxito. Hasta una próxima oportunidad, donde estoy seguro presentaremos nuestra guía de buenas prácticas para el carbón. Muy buena tarde para todos. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles, por favor, diligenciar el formato de asistencia. A los que nos envíen sus datos les vamos a estar regresando a su correo el documento, la guía de buenas prácticas para exploración y estimación de recursos y reservas de depósitos de placer. También, como les mencioné, vamos a estar invitándolos a los futuros eventos que programemos desde la agencia. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y por su activa e importante participación. Feliz tarde.